Buenas noches. Vamos a ver si se nos sume alguien más. Esperamos un momentito y empezamos. Buenas noches, profe. Bueno, vamos a empezar. Ahí entró Ángela también. Hoy ya empezamos con la unidad 2. Chicos de Rosario, acuérdense que el lunes tenemos virtual, ¿no? Avisen a las compañeras, por favor. Hoy empezamos con lo que es la unidad 2. Voy a compartir el Power. ¿Se me ve? ¿Y se escucha bien? ¿Se ve y se escucha o no? Sí, profe, sí se ve. Bueno, vamos a empezar con la unidad 2 que tiene se me- tres temas. Vamos a ver hoy el primer tema que es licencia, vacaciones, enfermedades especiales, RT, por casamiento, por maternidad, por paternidad, otras, porque hay varias, registro y control, ¿sí? Y después la próxima clase, el martes que viene, seguimos con novedades para la liquidación. Y luego van a ver todo lo que es el tema de uniformes. Cuestión que no entiendan, cuestión que preguntan, ¿sí? Bueno, empecemos entonces. ¿Qué son las licencias? Las licencias laborales, por supuesto. Son periodos de tiempo en los que el trabajador puede ausentarse de su puesto de trabajo de manera justificada, ¿sí? Con o sin goce de haberes, sin que esto implique la pérdida de su trabajo. Están reguladas por la legislación laboral, que hasta tanto se dirima la situación legal de la nueva ley laboral, cuál es la legislación laboral que prima para las relaciones laborales en la Argentina. ¿Cuál será la ley? ¿Quién sabe? Ángeles, ¿sabes cuál es la ley que prima las relaciones laborales actualmente en la Argentina? Andrea Becerra. La 20.744. Sí, y las otras chicas que están ausentes, las otras chicas, ni me contestan. Muy bien, Noelia, la 2744 es la que actualmente está en vigencia hasta tanto se vea que se hace con la nueva ley de relaciones laborales, ¿no? Que modifica esta
ley. ¿Se acuerdan que vimos eso en el primer día de clase, creo que fue? Bueno, están reguladas por la ley, por la legislación laboral, la 20.744, y todos los convenios colectivos o las políticas internas que hubieran, ¿sí? Porque a lo mejor una empresa de repente dice, bueno, nos regimos por la ley 20.744 y conforme convenio colectivo de trabajo para las licencias anuales reglamentarias, pero les damos a los empleados una semana de licencia en julio rotativa. Y esa es una política de parte de la empresa, ¿sí? Es un beneficio que le está dando la empresa a los empleados. Esto en algunas situaciones tiene una connotación muy positiva y de motivación, porque justo en julio muchas veces los empleados tienen carga de familia, tienen hijos, y en julio una fecha más que propicia para salir a descansar con la familia, ¿no? Muchas organizaciones optan por esta situación, que es a modo de motivación y o de incentivo, que tiene las dos variantes, ¿sí? Para los empleados. ¿Para qué sirven las licencias laborales? Primero que nada, para proteger la salud física y emocional del trabajador, ¿sí? Por supuesto que todas las personas necesitamos una licencia porque estar trabajando de corrido en forma continua o como estudiar, por ejemplo, ustedes que están trabajando y estudiando en forma continua, a veces se hace muy pesado, entonces es necesario parar, decir, bueno, me tomo licencia, me tomo mi licencia anual reglamentaria o me tomo una licencia por unos días, por un mes, si estoy estudiando, para retomar nuevamente con todas las pilas recargadas el estudio. ¿Sí? Permite la conciliación entre el trabajo y la vida personal. ¿Y esto por qué? Porque vamos a estimular la relación con la familia, con el entorno, con los amigos o con otras situaciones que querramos hacer y que a veces uno estando en la actividad no puede desarrollar, ¿sí? Entonces vamos a tener esa conciliación, ese equilibrio entre el trabajo y la vida personal. Para garantizar los derechos ante situaciones importantes, por ejemplo, nacimientos, adopciones, casamientos, fallecimientos, enfermedad, estudio. Ustedes saben que tenemos licencia, quienes estudian tienen licencia por rendir exámenes finales y exámenes parciales. ¿Sabían eso? ¿Quiénes trabajan de ustedes? No, no sabía, profe. ¿Vos trabajás, Ariel, o no? Sí, profe, yo trabajo. ¿A dónde trabajás, Ariel? Sí. Trabajo independiente, profe. Tengo un negocio. Ah, está bien. Bueno, vos no te vas a pedir solito licencia, ¿no es cierto? Pero supongamos en el caso que trabajaras en relación de dependencia con alguien, o si vos en tu negocio tuvieras gente a cargo, seguramente que si tenés algún estudiante como empleado y demás, en el supuesto, desconozco, bueno, te pueden solicitar licencia por parciales y por exámenes finales, pero hay un cupo anual, ¿eh? Y no son acumulables. ¿Qué quiere decir esto? Que si el año pasado, supongamos, al alumno no rindió nada, no se presentó a rendir nada y quiere acumular las licencias del año anterior con las de este, en negativo total, las licencias no son acumulables. Así que esa situación la tenemos que tener en cuenta. Favorecen un clima laboral o clima organizacional saludable, ¿sí? El clima laboral, el clima organizacional, o sea, cuanto las personas más estimuladas estén respecto de todo lo que tiene que ver con la motivación, de la protección, respecto de lo que tiene que ver el cuidado hacia el empleado dentro de la organización, se van a sentir motivados. Por supuesto que esto tiene que ir junto con otras estrategias y otras herramientas, ¿sí? Dicho esto, decir que las licencias pueden ser por múltiples motivos, ¿no? Entonces, por ejemplo, tenemos licencias por vacaciones.
Depende de la cantidad de antigüedad que tuviéramos en nuestro haber, ¿sí? Como empleados de relación de dependencia, nos van a corresponder tantos días de licencia, ¿sí? Si hubiéramos entrado después del mes de junio a trabajar en una organización, nos va a corresponder un día de licencia por cada mes trabajado. Ahora, si hubiéramos entrado a principio de año, la LST que nos dice que nos corresponden 14 días corridos. A partir de que se va sumando antigüedad, podemos ir de 14 días, 21 días y hasta 35 días. Y según convenios colectivos de trabajo, se puede extender un poco más la licencia, pero ya vamos a intervenir con lo que dice un convenio colectivo de trabajo en particular o con esta particularidad que les observaba yo al principio. Algunas empresas, como política, instauran el otorgar una semana de vacaciones en julio a sus empleados, ¿sí? Que sería tomado como un descanso. Nosotros, por ejemplo, en la universidad tenemos nuestra licencia anual reglamentaria que sí o sí, conforme a la actividad educativa, la tenemos que tomar a partir del 1 de enero, ¿sí? Hay personas, como en mi caso, que yo ya supero, yo llego hasta 45 días de licencia. Siempre la tengo que cortar por los turnos de exámenes de febrero para preparar las planificaciones y demás, y después yo ya consensúo con los otros profes cuándo voy a tomar la licencia que no vaya a perjudicar en nada el dictado de clase. De la licencia anual reglamentaria, la universidad en las vacaciones de julio, como cierra, la universidad cierra, solamente quedan algunos puestos de trabajo, normalmente son los no docentes y que tienen o contratados, tenemos esos días de asueto, no sería un asueto, sino que sería una licencia especial por las vacaciones de julio. No obstante, si alguna autoridad requiere que uno trabaje en algún tema específico en esa licencia, lo tiene que hacer. El año pasado a mí, por ejemplo, me tocó estar trabajando, no las 2 semanas, pero sí una semana completa, para el armado de una diplomatura. Entonces aproveché, hice todo eso que era para la facultad, en ese periodo que no interviene, no engloba la licencia anual reglamentaria, ¿sí? En otras organizaciones siempre se da esa semana, por allí también toman días, vieron que nosotros tenemos el feriado del Milagro, normalmente cuando caen días de semana y demás, en algunas instituciones, sobre todo del interior, otorgan asuetos, para que, bueno, las personas que quieran venir a Salta en esas épocas de festividad lo puedan realizar. ¿Qué significa tener derecho a vacaciones? Si trabajas, tienes derecho a cierta cantidad de días corridos de descanso, como yo les decía recién, 14, 21, 35 y o convenio colectivo de trabajo, esto conforme a ley, que pueden ser en más días. Si hubiéramos entrado a trabajar a partir de junio, nos corresponde un día por cada mes trabajado, ¿sí? El empleador debe abonar el sueldo al iniciar las vacaciones. Las vacaciones siempre comienzan. ¿Qué día comienzan las vacaciones? ¿Qué dicen ustedes? ¿Qué día se les ocurre que puedan comenzar las vacaciones? Y tiene que ser un día hábil, profe. ¿Y qué día hábil será? Bueno, en este caso se dice el lunes, en caso de que no fuera feriado, bueno, estoy leyendo la filmina, ¿no? Pero sí tendría que ser un día hábil porque si contamos un fin de semana, un día no laborable, entonces yo creo que no te pueden computar los días hábiles. Por eso, las vacaciones siempre van a empezar un lunes o el Claro, día inmediato siguiente hábil. ¿Y esto por qué? Porque hay picaritos que por ahí se toman este, vacaciones y las van cortando o arrancan, no sé, a los 2 días de un feriado a lo mejor, ¿no? Y nos van retachando vacaciones. La vacación siempre comienza el lunes.
independientemente de que haya feriados en esa semana. Por ejemplo, ahora próximo tenemos el 1 de mayo, ¿sí? Que creo que cae, bueno, no tengo el almanaque por acá, pero creo que cae un viernes, ¿puede ser? El viernes. Si yo me voy a tomar vacaciones, me tomo desde ese lunes anterior, ¿se entiende? ¿Por qué? Porque esto ya está estipulado así, independientemente de que caiga un feriado y justo me agarre un feriado en viernes, ¿eh? Entonces, sí o sí comienzan los lunes o el día inmediato hábil siguiente, se toman 14 días corridos, esos 14 días no los podemos cortar. Ustedes dirán, ¿le podemos cortar las vacaciones a las personas? Sí, si tienen 35 días, por ejemplo, y por razones exclusivamente de trabajo, se pueden cortar la licencia, pero con la antelación suficiente. Ahora, si el empleado yo hubiera tenido programado, supongamos que está de viaje, que no está en Salta, etcétera, esas vacaciones le corresponden, no pueden cortarse. Pero por razones de servicio, con antelación suficiente, a partir de que le autorizamos la licencia, se puede cortar. ¿Cómo notificamos esa licencia? Siempre las licencias se notifican por escrito al empleado con la conformidad del empleado y dejamos ese mail o la conformidad manual en el legajo. ¿Sí? ¿En qué época del año mi empleador debe darme las vacaciones? El empleador debe dar las vacaciones dentro del periodo comprendido entre el 1 de octubre y el 30 de abril del año siguiente, esto conforme la 2744. En el nuevo régimen laboral, que bueno, está en estudio, ahora está con el amparo de la CGT, podían cortarse las vacaciones y podía extenderse el periodo, que eso es algo muy positivo, ¿sí? Porque a veces uno dice, bueno, pero las vacaciones son más caras en esa época, de enero, febrero son los meses más caros para viajar, por ejemplo, etcétera, ¿no? Bien. El empleador tiene la obligación de consensuar con las distintas áreas de trabajo, ¿no? De una organización y con los interesados las licencias antes del 1 de octubre. Es decir, ya a fines de agosto se tienen que ir consensuando las licencias para partir de los últimos días de septiembre comenzar con las notificaciones. Estas situaciones sí o sí se tienen que notificar por escrito. A ver, un segundito, por favor. Bien, sí o sí se tienen que notificar, perdón, por escrito. Así que nosotros normalmente desde las organizaciones fines de septiembre estamos notificando las licencias. Eh, ¿Cómo podemos hacer para consensuar si desde una misma área queremos salir todos en enero? No, uno sale en un año en enero y una tanda en enero y la otra tanda sale en febrero y al año siguiente viceversa. Lo que tenemos que tener en cuenta que si hay un colaborador que esté casado y que tenga que salir de licencia con la familia, siempre se le va a dar prioridad, ¿sí? Si mi cónyuge trabaja en el mismo lugar que yo, ¿podemos tomarnos vacaciones al mismo tiempo? Por supuesto que sí. El empleador debe darles vacaciones en forma conjunta y simultánea, pero también puede negarlas en determinadas fechas si afecta notoriamente el normal desenvolvimiento del trabajo. En la universidad, por ejemplo, se da el caso de que hay muchas personas que están casadas y que salen de vacaciones en las mismas épocas, ¿eh? En algunos organismos como Dirección General de Rentas, el gobierno, etcétera, pasa lo mismo y tienen que darse estas situaciones. Hay otras empresas que tienen la política de que no pueden trabajar matrimonios dentro de una misma organización. Por ejemplo, los bancos, ¿sí? Algunos bancos, si se da el caso de
que se forme alguna pareja, de que se casen, bueno, uno tendrá que elegir por retiro voluntario. ¿M? ¿Cuántos días de vacaciones me corresponden? Bueno, esto depende de la antigüedad, como decía yo hace un ratito. Cuando la antigüedad no pase de los 5 años, hasta el momento son 14 días de corrido. Cuando la antigüedad sea mayor de 5 años y no pase de 10, 21 días corridos. Y cuando la antigüedad sea mayor de 10 años y no pase de 20, 28 días corridos. ¿Sí? Cuando la antigüedad pase de 20 años, van a ser 35 días corridos. La particularidad que tiene hoy la ley es que, la 2744, es que solo se pueden desdoblar hasta en 2 veces. Las vacaciones normalmente no son acumulables, ¿sí? Ni tampoco se deben abonar esas vacaciones, es decir, trabajarlas y abonarlas. Las vacaciones son pagas, pero para que yo me vaya de licencia, no para que me quede a trabajar. ¿Esto por qué? Porque es necesario desde el punto de vista de la salud de los trabajadores que cuenten con días de descanso físico, emocional y psicológico de la relación laboral, ¿sí? Entonces, sí o sí, las vacaciones deben tomarse. Ya sé que algunas empresas prefieren pagar algunos días de licencia. Esto no es una práctica que sea habitual ni una práctica correcta. ¿Eh? Entonces, sí o sí, el empleado debe tomar la licencia que le correspondiera. ¿M? Nosotros, el convenio colectivo de la universidad, por ejemplo, los que tienen máxima antigüedad, llegan hasta los 45. ¿Tengo que reunir algún requisito para tener derecho a mis vacaciones? Por supuesto, haber trabajado como mínimo durante la mitad de los días hábiles del año donde correspondieran liquidar las vacaciones. Supongamos el año 2026, haber trabajado como mínimo la mitad de los días hábiles, es decir, hasta junio estamos en la mitad de los días hábiles. ¿El empleador tiene que comunicarme con anticipación la fecha en que me va a dar vacaciones? Por supuesto que sí. Tiene que hacerlo por escrito, como les decía hace un ratito. Tantos tienen que comunicar la fecha de inicio como la fecha de retorno al lugar de trabajo, ¿sí? Y antes del uso de la licencia con una anticipación de 45 días. Normalmente lo ideal es notificar a fines de septiembre a todos los empleados. Ya tenemos consensuado cuál va a ser el cronograma de vacaciones, con lo cual es importante tener en cuenta la notificación masiva a todos los empleados. ¿Qué pasa si algún empleado no puede tomar vacaciones adentrado el tiempo? No puede tomar la licencia por algún motivo personal, particular, nos tiene que hacer una nota diciendo que por motivos los que fueran, no va a poder hacer uso de la licencia, que solicita un cambio de la misma, ¿sí? Y vamos a tener que consensuar entre el empleado, el responsable del área y el área de recursos humanos una nueva fecha de vacaciones, ¿sí? ¿Se entendió hasta acá, chicos? ¿Alguna consulta? Sí se entendió, profe. Bueno, ¿qué pasa si el empleador no me comunica la fecha de inicio de las vacaciones? Este, Puedes tomarla notificándolo previamente. Tener en cuenta que las vacaciones siempre deben terminar antes del 31 de mayo. El empleador no me dice mis vacaciones cuándo van a ser, entonces yo lo notifico, le digo, no lo voy a notificar de un viernes para el lunes, ¿no? O sea, el viernes le digo, me voy de vacaciones a partir del lunes. Eso es negativo total. Supongamos que en una empresa chiquitita, que a lo mejor no están habituados a estas situaciones, el empleado, ¿qué puede hacer? Con la antelación suficiente 15 días a un mes, notificar al empleado, decirle, me voy a ir de vacaciones de tal día a tal día, para que el empleador también pueda organizarse, ¿sí?
¿Estamos hasta ahí? El contrato de trabajo terminó y no me tomé las vacaciones. ¿Qué me corresponde hacer? ¿Tengo derecho a alguna indemnización? Si mi contrato de trabajo terminó y no tomé la licencia por vacaciones, en la liquidación final me deben pagar esas vacaciones, ¿sí? Las vacaciones que no me hubiera tomado, más las vacaciones que correspondieren, ¿sí? Por ejemplo, si mi contrato de trabajo termina en abril del año que viene, y yo por cuestiones de servicio y demás, y qué sé yo, qué sé cuánto, no tomé la licencia correspondiente al 2026. ¿Eh? Entonces, termina el contrato, no renuevan contrato desde la organización, ¿qué me corresponde? La liquidación final más las vacaciones correspondientes a este año, más el proporcional de vacaciones correspondiente al año 2027, que son proporción hasta el mes de abril. ¿Se entiende? ¿Estamos hasta ahí? Entonces, hay derecho a recibir una indemnización correspondiente al periodo de vacaciones proporcional al año y o fracción. ¿Mm? ¿Qué pasa cuando tenemos licencias especiales? ¿Estamos hasta ahí con las licencias por vacaciones, gente? Terminamos Sí, licencia por profe. vacaciones. ¿Alguna consulta? ¿Mm? Está bien, Franco, la ley de contrato de trabajo. Licencias especiales. Y licencias especiales podemos tener muchas, ¿no? Desde tomarnos un año sabático, sin goce de haberes, depende del convenio colectivo de trabajo, me tienen que cuidar el puesto de trabajo, ¿sí? Un año sabático para hacer, supongamos, algún posgrado, alguna maestría, algún intercambio por idiomas en el extranjero, y me tienen que cuidar el puesto de trabajo. Eso vamos a leer en las letras chiquititas de los convenios colectivos de trabajo, ¿sí? Cada convenio colectivo tiene especificaciones respecto de las licencias. ¿Mm? Licencia por enfermedad o accidente. Los trabajadores tienen derecho a tomar licencia remunerada por enfermedad o accidente, ya sea propia de un familiar a cargo. Familiar a cargo, entiéndanse los familiares directos que están bajo la órbita de esta persona. Hijos, marido, padres, si estuvieran a cargo de esta persona, ¿sí? Todos aquellos que la ley indicara que están a cargo. Yo no puedo tomarme licencias para ir a cuidar a un hermano que no está a cargo mío, ¿sí? O bien puedo hacer uso de la licencia anual reglamentaria, si se quiere. Los trabajadores entonces van a tener derecho a tener una licencia remunerada por enfermedad propia, ¿sí? Por enfermedad del familiar a cargo, de un hijo, del marido, cierta cantidad de días, o por accidente. Cuando se trata de accidentes y puntualmente accidentes laborales, ya interviene la aseguradora de riesgos de trabajo y va a ser la que va a ir indicando cuántos días corresponden de licencias conforme al accidente, conforme al tipo de lesión, conforme a que vamos a ir haciendo análisis, estudios paulatinos y que vamos a ir haciendo revisaciones médicas periódicas en la auditoría de la RT y va a ser la que nos va a ir renovando todas esas licencias. ¿Eh? Por ejemplo, una persona que estando en lugar de trabajo caminó mal, se cayó de la escalera y se quebró la pierna. Todas las instancias que tengan que ver con su recuperación, operación, material protésico, fisioterapia, etcétera, tienen que correr por cuenta de la RT. La RT va a ser quien indique qué cantidad de días de licencia le corresponden, va a ir evaluando a partir de la recuperación, a partir de que el auditor
comience a indicar que ya puede volver a trabajar y lo va a volver a hacer, ¿sí? Esa licencia es independiente de cualquier licencia propia de la organización. La duración y compensación de estas licencias varían según la legislación laboral y los convenios colectivos de trabajo aplicables para el rubro del que se trate, ¿sí? Para poder justificar los días de ausencia se debe contar con un certificado médico en el caso de licencia por enfermedad, expedido por el propio profesional, ¿sí? También podemos tener licencias por accidentes ajenos a la relación laboral, un accidente de tránsito, bueno, esas situaciones también se tienen que contemplar y por supuesto que van a correr con el correspondiente certificado médico. Licencias por maternidad y paternidad. Este es otro típico de los casos de licencias laborales que existen donde las trabajadoras embarazadas tienen derecho a una licencia remunerada antes del parto y luego del parto. 45 días antes y 45 días después, ¿sí? Ahora la nueva ley ha hecho unas modificaciones también. Según lo establecido por la ley, además, las madres como los padres tienen derecho a tomar licencia por paternidad remunerada para cuidar al recién nacido también. No solo la licencia la tiene la mamá, sino también el papá. Las personas gestantes tienen derecho a las licencias por maternidad por un lapso de 100 días, de los cuales 90 estarán remunerados por el ANSES y 10 por las secretarías. Las trabajadoras pueden optar por tomar 45 días antes, 45 días después del parto, o 30 días antes y 60 después del parto, ¿sí? Hay casos particulares donde los partos se adelantan, entonces la mamá va a tomar prácticamente toda la licencia con posterioridad al parto. La ley de contrato de trabajo establece que les corresponden por ley 2 días de licencia por paternidad remunerada y que deben ser los 2 inmediatos consecutivos al alumbramiento, según el artículo 172 de la LST. Esto quiere decir que la licencia por paternidad es paga y los costos corren por cuenta del empleador, ¿sí? Ahora esa licencia por paternidad se ha extendido también, ¿sí? Licencia por estudios o exámenes, Profe, disculpe. sí. En el tema de la maternidad, ¿es depende del trabajo los días? No se te entendió. ¿Qué me decías? En la maternidad, porque, por ejemplo, a mi hermana sí le dieron 90 días. Ahora que ella está embarazada, le dieron los 90 días. Pero, Corridos. no. Y claro, sí. Y los tomó, bueno, tomó uno, ahora un mes, y le quedarían los extra para cuando tenga, algo así. Sí, Pero tienen una que chica ser que trabaja corridos, a ¿no? 6, La licencia por maternidad no se puede cortar, no es como la licencia por vacación. La licencia por claro, maternidad en realidad, es consecutiva. claro, en realidad ella ahora tiene carta médica, no hizo la licencia todavía. Le dieron Ah, está 30 con días de carpeta carta médica, médica. Bien. claro. Ella está por ahora con una carpeta médica. Cuando Sí, termine su carpeta médica, ¿está embarazada tiene, ella? sí. Y ahora cuando termine la carpeta médica tiene que hacer la licencia, porque ya está de 8 meses. Exacto, ahí comienza a correrle la licencia. Ahora está con la Claro, licencia especial por enfermedad, con carpeta sí, médica, que es la que está acá arriba, ¿viste? La que dice licencia por enfermedad. sí. Y está de licencia. Y ahora cuando Claro. termine esa licencia, esa carpeta médica, automáticamente empieza a correr la de maternidad, ¿sí? Sí, lo que le preguntaba era porque, bueno, conozco una chica que trabaja en Agro 6, que a ella le dieron 6 meses. Sí, eso depende de la organización, ¿sí? Y del convenio colectivo de trabajo.
Te pueden dar, Ah, qué bien, sé yo, hay porque obras ese era mi sociales que te duda. dan hasta 9 meses, ¿no? Donde Ah, trabajar hay una obra social de renombre, o sea, muy marketinera, que dan hasta 9 meses. Eso es una política ya también, ¿no? Instaurada. Igual que los papás, ya se han ido adecuando algunos convenios colectivos de trabajo y son 10 días corridos, no 2 como dice la ley. ¿Sí? Tenemos que ir viendo la ley y el convenio colectivo de trabajo. Depende de el convenio colectivo, se van a dar más días o menos. ¿No? sí, ¿Se entendió? sí, profe. Bueno, con otra licencia especial, que es la que yo les decía hace un rato, que es la licencia por estudio o examen, donde algunos convenios colectivos contemplan licencias remuneradas para los trabajadores que estén realizando una capacitación, un perfeccionamiento, un estudio universitario, en la enseñanza media, universitaria, ¿no? La media es la terciaria, van desde los 2 días corridos hasta un máximo de 10 días por año calendario, para exámenes tanto parciales como exámenes finales, ¿sí? Se pueden tomar hasta 2 días seguidos en la mayoría de los convenios colectivos de trabajo, no más días, ¿sí? En la mayoría de los convenios colectivos, digo esto ¿por qué? Porque en la universidad hay chicos que son alumnos becarios, o alumnos que son contratados y ellos tienen hasta 4 días corridos, por ejemplo, ¿sí? Depende de la institución. Y eso les viene a los estudiantes muy bien, es súper positivo porque a lo mejor uno está estudiando, está trabajando y no alcanza los tiempos para repasar. En tanto, en esos últimos días uno aprovecha para hacer una serie de actividades, ¿sí? Y terminar y rendir y bueno, apostar por el objetivo que tiene uno, que es el objetivo personal, ¿no? De llegar a un título. Las licencias por matrimonio. En la Argentina, los trabajadores tienen derecho a tomar licencias remuneradas por matrimonio con una duración de 10 días corridos de licencia con goce de haberes debidamente, debiendo presentar con posterioridad un certificado o documento correspondiente. ¿Certificado de dónde? Del registro civil. Es lo único que avala que, bueno, uno contrajo matrimonio, ¿sí? Con el acta del registro civil, se presenta y se toma la licencia. Cuando uno ya tiene el turno del registro civil para contraer matrimonio, presenta esa certificación y se toma desde el día que contrajo matrimonio 10 días corridos de licencia, ¿sí? Obviamente que el corrido, si supongamos que la persona se casó un sábado, o un viernes, el corrido es hábiles, comienzan a correr desde el día lunes, ¿sí? Licencias por duelo. Dentro de los tipos de licencias laborales encontramos las licencias por duelos. En caso de fallecimiento de un familiar cercano, los trabajadores pueden solicitar licencia remunerada para asistir al funeral y atender los asuntos relacionados con el duelo. Por fallecimientos de padres, esposas e hijos serán 5 días. Todos corridos, ¿no? Por fallecimiento de hermanos, un día; por fallecimiento de nietos, abuelos, familiar político en primer grado, un día, ¿sí? Se empiezan a contar desde el día de la ausencia, que normalmente es la del fallecimiento o la del posterior al fallecimiento, ¿sí? Supongamos que el fallecimiento se produjo a la tarde y yo trabajo a la mañana y bueno, desde el día siguiente comienzan a contarse los días. ¿Cómo se certifica esta licencia? Uno tiene que presentar en la oficina de personal de la organización el acta de fallecimiento del familiar, ¿eh? Y eso también va a ir a formar parte del legajo.
igual que la licencia por matrimonio, igual que la licencia por estudio. La licencia por estudio, ¿cómo se avala? Hay unos formularios, tanto a nivel universitario como terciario, donde consta la materia que se rindió, entonces uno tiene que hacer firmar al docente y también tiene que pasar por una instancia administrativa que tiene que ver con un departamento de alumnos, por ejemplo, para que avalen que efectivamente la persona rindió. Ese formulario lo llevamos a la empresa y damos fe de que efectivamente hemos tomado 2 días de examen para rendir un examen. ¿Se entiende? Todo lo que tiene que ver con licencias va a quedar siempre debidamente documentado. ¿Por qué esto? Porque vamos a tener que ir haciendo un control de la cantidad de licencias que ha ido tomando la persona durante el año, el colaborador, y todas las licencias van a formar parte del legajo individual del colaborador. Licencias por mudanza. Algunos convenios colectivos contemplan las licencias especiales para los trabajadores que necesiten mudarse de domicilio, contemplando 2 días laborales con goce de haberes. ¿Sí? Es decir, yo presento una notificación, una nota a la organización de que voy a solicitar una licencia por mudanza tal día. Por supuesto que esa licencia por mudanza la tengo que notificar por lo menos con 15 días de antelación al empleado, ¿sí? Y esa licencia va a ir con goce de haberes, es decir, que me deben abonar los días que yo falté por licencia. Supongamos que necesitamos licencia por mudanza para los primeros días de mayo. Aprovechando que es el feriado del 1 de mayo, vamos a solicitar 1 de mayo es viernes, 2 es sábado, 3 es domingo, 4 y 5 lunes y martes por mudanza, ¿sí? Ya tendríamos que estar notificando a la organización de que esos 2 días los vamos a solicitar para mudanza. ¿Qué tenemos que hacer? Que la organización nos dé el visto bueno y apenas tengamos nuestro domicilio real nuevo, vamos a notificar a la organización respecto del nuevo domicilio real. ¿Esto para qué? Para que hagan las modificaciones correspondientes en la RT, porque el domicilio ya va a estar cambiado, ¿sí? Por cualquier situación de accidente en itinere, por ejemplo, tenemos que tener el nuevo domicilio, más allá de cualquier otra instancia laboral como una notificación. ¿Mm? Licencia por donación de sangre. Vieron que a veces uno tiene que donar sangre a un familiar, a un vecino, a un compañero de trabajo, o simplemente por la buena acción de cumplir con este deber ciudadano de donar sangre. Las empresas permiten a los empleados tomar la licencia, y eso también está contemplado en la LCT, y el día de la donación de sangre, el empleado no concurre a trabajar, pero sí se debe abonar por esa licencia, ¿sí? Es una licencia con goce de haberes. Licencia por adopción. En caso de adopción, se contemplan licencias remuneradas para cuidar y adaptarse al nuevo integrante de la familia, correspondiendo 100 días corridos si la tenencia es para una sola persona. En caso de que la tenencia sea concedida al matrimonio o pareja de convivientes, se concederán 30 días corridos. Supuesto que para este tipo de licencias, al igual que la licencia por maternidad, existen políticas dentro de las organizaciones que pueden extender el plazo, ¿eh? Al igual que los convenios colectivos de trabajo pueden reglamentar individualmente respecto de estas licencias, ¿sí? Licencias por trámites especiales, por lo que fuera, uno necesita ir a hacer un trámite a la mañana, a una institución que solo está abierta por la mañana, o tiene que hacer un viaje por un trámite en particular, lo que fuera. Los trabajadores pueden necesitar tomar licencia para realizar trámites administrativos, personales, obligatorios,
cuando los mismos no pudieran ser efectuados fuera del horario normal de trabajo, se va a activar las licencias por trámites. Por ejemplo, el renovar el carnet de conducir, ¿eh? Este, es un trámite que puede hacerse a la mañana y sí o sí lo vamos a poder realizar. Lo tenemos que realizar. Hay instituciones, o conforme a los convenios colectivos de trabajo, que establecen días por trámites o días especiales con una nomenclatura a través de artículos, ¿eh? Esto se da mucho en la administración pública, algunos convenios colectivos también lo tienen, entonces uno no tiene que estar justificando por qué pidió tal licencia, sino con el artículo tanto ya nos estamos cubriendo ante cualquier situación por el solo hecho de solicitar una licencia. Podemos solicitar esa licencia partida también conforme al convenio colectivo, ¿no? Estas son particularidades de los convenios. Por ejemplo, nosotros en la universidad tenemos hasta 5 días para trámites personales. Entonces, si uno dice, bueno, no, justo tengo que dar una clase y hoy sí o sí tengo que estar en tal lugar haciendo un trámite, uno pide esa licencia particular por ese día y bueno, y solicita por supuesto que alguien supla su clase, ¿no? La cuestión es dar solución a los alumnos y no dejar a los alumnos sin clase. Bueno, se pueden tomar fracciones, en la universidad nosotros podemos tomar fracciones. Tomo de tal hora a tal hora, de tal artículo, nada más, y el resto no interesa, solamente justifico esas horas, ¿sí? Entonces, uno puede fraccionarlo, pero es una particularidad del convenio. Pero normalmente para trámites especiales, las organizaciones o las empresas sí otorgan licencias especiales. Por supuesto que tratemos siempre de hacer docencia en esto con los empleados. Es decir, los turnos médicos, por ejemplo, se pueden pedir en otros horarios que no sean de trabajo, salvo que sea un médico muy particular y que trabaje sí o sí en horarios donde uno está trabajando. Entonces, con la debida justificación, bueno, se le otorga esa licencia para cumplimentar ese trámite de salud. Si hay trámites que se pueden hacer a la tarde, bueno, esta situación de trámites especiales no cabría para estas situaciones, ¿sí? Entonces, tener cuidado con esto porque, bueno, los empleados muchas veces hacen abuso de lo que son las licencias especiales por trámites, ¿eh? Tenemos otro tipo de licencias, que son las licencias por emergencias. Tienen que ver, bueno, en la época de la pandemia, por ejemplo, sin ir más lejos, hemos tenido licencia a la fuerza, ¿no? Nos hemos tenido que recluir, después empezábamos a trabajar, los que teníamos que salir a trabajar, y nos hacían ir bueno, por tandas, ¿no? Íbamos un grupo de hasta 15 personas durante una semana. A la semana siguiente iba otro grupo de 15 personas, a la semana siguiente iba otro grupo de 15 personas y volvíamos a hacer el círculo, bueno, donde yo estaba, por ejemplo. ¿Y esto por qué? Para evitar el contagio, ¿sí? Y el resto hacían teletrabajo. Al principio el teletrabajo no se instauró porque estábamos esperando que si pasaba, que si no pasaba la cuestión de la pandemia, pero cuando vimos que esto fue para muy largo, se comenzó con la readaptación, readecuación de los puestos de trabajo al teletrabajo, ¿sí? Al trabajo online y demás. Ante situaciones de emergencia, catástrofes naturales, accidentes graves, situaciones similares pueden dar lugar a la concesión de licencias especiales para los trabajadores, para que el trabajador pueda hacer frente a circunstancias sin perder el salario. ¿Cuántas veces llueve fuertísimo y existen inundaciones y es algo lógico que la persona se quiera quedar para, bueno,
sacar el agua de su casa, para asistir a los vecinos y demás. El año pasado creo que fue la gran inundación de Bahía Blanca, ¿se acuerdan ustedes? No me acuerdo si fue el Sí, año pasado en enero o febrero, que salió en todos los medios y demás. Bueno, así se dieron grandes licencias especiales justamente para las personas que estaban afectadas, porque muchos quedaron sin nada en sus hogares, ¿no? Este, y bueno, las situaciones en particular, un temblor, un terremoto, etcétera, dan lugar también a este tipo de licencias, ¿sí? Algunos accidentes graves también, aunque sean accidentes domésticos, también dan lugar a este tipo de situaciones y de licencias. Y tenemos después las licencias sin goces de haberes, donde les decía hace un rato que cuidábamos el puesto de trabajo por un tiempo determinado, pero que el trabajador se ausenta de su lugar de trabajo y no percibe el haber. Esto se solicita mediante nota, ¿no? Con antelación suficiente, por lo menos 2 meses antes de que vayamos a hacer uso de esa licencia, porque el empleador también tiene que prepararse para esta situación, ¿sí? Puede hacer un reclutamiento de personal, esta misma persona puede preparar al nuevo candidato para que desempeñe el puesto de trabajo. Bueno, el otorgamiento de licencia sin causa legal alguna solicitada por el trabajador está supeditado a lo que el empleador pueda resolver para casos concretos. Si la otorga, debe respetar lo convenido, pero si decide no darla, el empleador no puede objetar tal decisión, ¿sí? Es importante tener en cuenta que la concesión de licencias especiales puede variar según la empresa y según el convenio colectivo aplicado. Nosotros en la universidad, por ejemplo, tenemos la opción de un año sabático, un año de licencia sin goce de haberes. Entonces muchos profesores por allí lo usan justamente para perfeccionarse en el extranjero, bueno, o hacer otras actividades, ¿no? Después retoman a su actividad normal. Así que estas situaciones pueden darse, sí, pero está en el empleador el aceptarlas o no, salvo que estén en los convenios colectivos de trabajo. ¿Estamos hasta ahí, gente? ¿Consultas? ¿Estamos bien? sí, profe. Bueno. Licencias por enfermedad. La LCT establece que cualquier enfermedad o accidente que impida la prestación del servicio del trabajador hacia la organización habilita y amerita una licencia, ¿sí? Que justifique la ausencia. El periodo mínimo de una licencia por enfermedad es de 15 meses, mientras que el plazo máximo es de 24 meses. Esa licencia se paga, ¿sí? Toda licencia por enfermedad se paga. La licencia por enfermedad inculpable se encuentra regulada en el artículo 208 de la LCT, y establece que cada accidente o enfermedad inculpable que impida la prestación de servicio no afectará el derecho del trabajador a percibir su remuneración durante un periodo de 3 meses. Si la antigüedad en el servicio fuera menor de 5 años y de 6 meses si fuera mayor. ¿Esto qué quiere decir? Que las personas van a seguir percibiendo su salario, independientemente de que se encuentren de licencia y no puedan asistir a su lugar de trabajo. Cuando hablamos de licencia, hablamos de licencia, gente. He visto en más de una empresa que las personas están de licencia por enfermedad y desde la empresa los siguen llamando, les siguen preguntando cosas, les siguen consultando cosas. Eso no es admisible. ¿Por qué? Porque la persona está de licencia. Tranquilamente esa persona puede generar alguna demanda judicial contra la empresa que le sigue haciendo trabajar o siguen generándoles actividades laborales durante el periodo de licencia. Así que ojo con eso, por favor, tener en cuenta.
no vayamos a meter la pata con esto. Si la persona está de licencia, está de licencia. Nada de disculpame, mira, quiero que me digas dónde. No, tratemos de resolverlo solo a la situación, ¿sí? Buscamos en su computadora, vemos los antecedentes, etcétera, para dar respuesta a alguna acción, alguna situación que tengamos, pero no llamamos a la persona, está de licencia, ¿ok? ¿Quién va a dirimir si la persona sigue de licencia o no? La auditoría médica externa que contratamos como medicina laboral para los casos de licencia por enfermedad que no tienen que ver con ART. Para los casos de licencia que tienen que ver con aseguradora de riesgo de trabajo, que es un caso de licencia por una enfermedad o por un accidente en itinere, ¿qué quiere decir esto? De la casa al trabajo, del trabajo a la casa o dentro del lugar del trabajo. La RT va a ser la que determine qué tipo de licencia, cuánto tiempo de licencia y normalmente la RT va a ser la que abona esa licencia, le va a abonar la RT el salario a ese trabajador. ¿Sí? En el caso de licencias médicas, hay muchos casos que se dan licencias psiquiátricas. Me han tocado en los distintos lugares de trabajo donde estuve que el personal por allí pedía licencias psiquiátricas. Vienen con pedido por médico psiquiatra, justamente. Psicólogo no puedes pedirme licencias ni medicar. Psiquiatra sí. Eh, y se da por un mes, por 2 meses, etcétera. ¿Dónde concurren las renovaciones de licencia? A la empresa de medicina laboral con la que trabaje la empresa. La empresa de medicina laboral va a ser la que certifique si corresponde continuar o no de licencia. ¿Eh? A lo mejor el médico tratante dice que tiene que continuar durante 3 meses más. La empresa de medicina laboral autoriza solo un mes más. Al mes tiene que regresar al servicio de medicina laboral para ver si continúa, renueva o no renueva esa licencia. ¿Se entiende? ¿Vamos hasta ahí, gente? Miren cómo recursos humanos trabajan con medicina laboral, con los abogados, el asesoramiento de los abogados, ¿no? No trabaja sola y aislada. Trabajamos siempre en relación con otras asesorías o entornos, ¿eh? La LST también contempla las licencias especiales en casos de enfermedad y o fallecimiento que se establecen en días corridos y deben ser pagas por parte del empleador. ¿Mm? Si hay una licencia acá, supongamos, hay una licencia por enfermedad, largo tratamiento, nos lleva 24 meses, licencia personal, ¿quién la paga? El empleador. Por más que en 24 meses esta persona no haya ido a trabajar, ¿sí? Está de licencia, recuperándose, etcétera, el empleador tiene que la obligación de abonarle el sueldo a ese empleado. Licencias por RT, correspondientes a la aseguradora de riesgo de trabajo. ¿Qué es la licencia en itinere? Básicamente se trata de una situación en la que el trabajador sufre un accidente o una enfermedad relacionada con trabajo y que queda temporalmente incapacitado para desempeñar sus tareas habituales. Durante este periodo, el trabajador tiene el derecho a recibir una compensación económica y, por supuesto, una asistencia médica. La incapacidad laboral transitoria o la licencia propiamente dicha comienza con la denuncia a la RT de un siniestro. ¿Quién tiene la obligación de llamar al RT? El propio accidentado, un familiar directo o alguien de la organización, ¿sí? En este momento se suspende la obligación de ir a prestar tareas para comenzar con el tratamiento médico. Entonces, ¿qué hacemos en el caso de licencias por ART? Primero que nada, se hace la denuncia a la aseguradora de riesgo del trabajo o ART o al empleador.
se le dice al empleador, mira, acabo de tener un accidente, o el familiar directo se comunica con el empleador y automáticamente el empleador o el familiar se comunican con la red. Cuando uno trabaja, nos dan una credencial, en relación de dependencia, por supuesto, ¿no? Nos dan una credencial donde identificamos con qué ARP opera la organización, ¿sí? ¿Para qué esto? Para tener a dónde llamar en caso de cualquier situación de emergencia. Los primeros 10 días de licencia son abonados por el empleador. Primeros 10 días de uso de licencias por RT, ¿sí? Son abonados por el empleador. En tanto que a partir del día 11 y los sucesivos son responsabilidad de estar abonados por la RT. ¿Eh? La RT es quien le va a depositar el sueldo a ese empleado. Durante la licencia se va a recibir prestaciones económicas para poder recuperarse y también se va a indicar dónde, a qué nosocomios concurrir para hacer la recuperación. O sea, no es que nosotros vamos a tener una licencia por RT y vamos a ir al médico que querramos. No, la RT nos va a decir a dónde ir, ¿sí? ¿A qué médico, con qué rehabilitación, a qué situaciones vamos a recurrir para dar respuesta al accidente que hubiéramos tenido? ¿Mm? Lo que, lo que más duda genera es cuando termina o cuando cesa la cobertura de la red, ya que en dicho momento hay que reincorporar a la persona a las tareas habituales y finaliza la licencia paga, ¿no? Entonces, a medida que la RT da el alta de esa persona ya se puede reincorporar a su puesto de trabajo. En algunos casos, en particular he visto que termina la RT, dice que ya puede volver a trabajar, la persona vuelve 1 o 2 días a trabajar, presenta nuevamente carpeta médica diciendo que se siente mal, que se siente con la lesión y demás. Esa carpeta médica ingresa ahora como una enfermedad. El empleador debe abonar, está la medicina, laboral que nos va a indicar si corresponde o no corresponde la licencia, y se puede hacer una reapertura de la carpeta de, el accidente en la RT, para que vuelvan a retomar el caso, porque se dan casos que la RT les dio de alta muy anticipada, ¿sí? ¿Para qué esto? Para no seguir pagando, por supuesto, el salario y que lo vuelva a hacer la organización. ¿Mm? Hay que tener ojo con eso, hacer bien los seguimientos y bueno, y seguir al empleado que estuviera lesionado. Esto ocurre cuando se produce alguna de las siguientes situaciones. Alta médica. El trabajador recupera su capacidad para trabajar. Incapacidad permanente. Se dictamina su incapacidad permanente, es decir, finaliza el tratamiento médico, pero el trabajador no recupera la salud, sino que persisten las secuelas. ¿Qué pasa con el caso de la incapacidad permanente? Vamos a ir a la Junta de Discapacidad para que certifiquen la incapacidad permanente de esta persona, que es a nivel provincial, ¿no? Y la Junta va a ser la que determine el porcentaje de discapacidad. Si llega un porcentaje determinado, lo puede jubilar anticipadamente, ¿sí? ¿Y esto por qué? Porque la condición en la que se encuentra la persona no le permite seguir trabajando. Tiempo. Con el transcurso de 2 años, ya se termina la licencia por ART. Muerte del trabajador. En líneas generales, salvo que alguno de los eventos mencionados ocurra antes, puede estar licencia por ART y percibir el sueldo por hasta 2 años. ¿Sí? ¿Se entendió hasta ahí, chicos? Sí, Sí, profe. profe. Bueno, creo que después todo esto es pregunta del examen, ¿no? Y decimos, ¿las licencias son siempre pagas? No todas las licencias son iguales. Puede haber con goce de sueldo, el trabajador cobra normalmente. Caso de enfermedad con certificado, caso de las LAR, licencia no reglamentaria, ¿no?
caso de licencias especiales y sin goce de haberes, las que vimos hace un rato, no se percibe salario durante el periodo y esto conforme a un convenio colectivo de trabajo. Nos tomamos el año sabático, licencias sin goce de haberes, nos cuidan el puesto, volvemos y el puesto sigue siendo nuestro, independientemente de que haya alguien, la organización se va a tener que ayornar a que volvimos y nos va a tener que flotar nuevamente nuestro puesto. Importancia que tienen las licencias para recursos humanos. Son una herramienta clave para el bienestar laboral, ¿no? Sin licencias, y esto tiene que ver sobre todo con las licencias tendientes al descanso, la licencia anual reglamentaria, hacen al equilibrio, el bienestar de las personas dentro de la organización. Reducen el ausentismo no justificado. ¿Por qué? Porque las personas, si yo no les doy licencia, no les autorizo la licencia, más allá de ir contra las leyes, la persona va a faltar y va a tener ausentismos injustificados, ¿sí? Mejoran la motivación y el compromiso del empleado con la institución, reflejan una responsabilidad social de la organización más que positiva. ¿Cuáles son los protocolos para solicitar licencias? Las solicitudes de licencias y permisos se realizan normalmente a través de un mail, de un portal del empleado, del trabajador, donde el trabajador deberá completar una serie de campos requeridos y la información requerida conforme a la organización en la que toque desempeñarse. Algunos los hacen en forma manual en formularios, ¿sí? En función de la causal de licencia, los plazos para adjuntar la documentación varían y en el caso de no completar la misma, no será justificado. Por ejemplo, en la Facultad de Ciencias Económicas nosotros tenemos un ítem donde nos indican dónde, dentro de la página, ¿no?, de la facultad, tenemos la solicitud de la licencia y que la tenemos que enviar por correo electrónico a ese correo electrónico personal @eco.unso.edu.ar, o bien informar de la licencia en forma telefónica, si fue algo de urgencia, por ejemplo. Las justificaciones se realizan en forma virtual mediante el envío de certificado médico, también a un correo determinado, y toda vez que se aproxima el vencimiento del plazo prescripto por la licencia, se debe realizar idéntico trámite. Si es una licencia por enfermedad, quien solicita la licencia va a tener que acudir para la renovación al Departamento de Sanidad, donde los médicos van a evaluar si corresponde o no corresponde seguir de licencia. Y bueno, informar también cuáles son las vías de comunicación adecuadas para informar respecto de las distintas licencias. Ahora bien, por último, nos toca ver que respecto de la gestión de los recursos humanos es clave para apalancar la productividad, cumplir las metas y mantener un buen clima laboral con la empresa, el respetar las licencias, ¿sí? Identificar las causas, identificar los inconvenientes que dieron lugar a la licencia, por ejemplo, un accidente laboral, y se dio porque a lo mejor tenía mal archivados, mal ubicados algunas mercaderías en estanterías que no estaban en condiciones y se provocó un accidente. Esas situaciones las tenemos que contemplar. Tenemos que evitar cualquier tipo de accidente porque si no, redunda en perjuicio para los empleados y para la organización, ¿sí? Si bien algunas ausencias laborales se producen por motivos previstos previamente, tales como la maternidad, las licencias médicas, los permisos por vacaciones, entre otros, hay circunstancias imprevistas, ¿eh? Yo no tengo la culpa de haberme levantado muy mal y no poder ir a trabajar, ¿sí? Donde voy a enviar o voy a apersonarme con un certificado médico, ¿eh?
El caso de las faltas injustificadas, enfermedades, accidentes de trabajo, etcétera, son también situaciones que las tenemos que contemplar como licencia, pero siempre y cuando estén debidamente justificadas. ¿Qué significa debidamente justificadas? Con los certificados que acrediten que efectivamente la persona o el familiar a cargo tuvo una situación donde amerite que yo pida la licencia. El uso de un sistema de administración de recursos humanos para la gestión de personas, sumados a otros elementos de control, pueden ser opciones más que valederas para un buen control de las licencias, ¿sí? Un buen software muchas veces de gestión va a generar este recorrido por las distintas situaciones personales de los trabajadores y que van a tener una relación directa con los líderes de la organización, quienes podrán analizar por qué motivos falta el personal, ¿sí? A modo de cuento, les comento que en alguna institución donde yo trabajé, faltaba la gente los lunes, y siempre era recurrente, ¿no? No siempre de las mismas áreas, pero sí había dos áreas que como que ya era permanente. Entonces le digo a la empresa de medicina laboral que me preparen un informe completo de la cantidad de ausencias del personal y los motivos. Y nos damos con que había 4 personajes que faltaban siempre por situaciones gastrointestinales, o sea, o dolencias gastrointestinales. Y siempre el mismo diagnóstico, ¿no? Siempre el mismo diagnóstico. Bueno, se tomaron medidas, se las citó a estas personas, se les hizo ver de que era recurrente que pidieran licencia los lunes, querían estirar el fin de semana, parecía, y era recurrente el diagnóstico. Entonces se los citó, se les informó que esas situaciones no podían seguir persistiendo, y que nos llamaba la atención desde la organización el tipo de diagnóstico. Bueno, se resolvió contratar a un profesional gastroenterólogo para ver qué tenían. No tenían absolutamente nada. Era evidente que pedían o se hacían pedir certificados médicos, que a eso, ojo, por ahí los profesionales de la salud no tienen que prestarse esas situaciones. Y bueno, y extendían los fines de semana, ¿no? Pero bueno, se resolvió de esa forma, hablándolos, haciéndoles un seguimiento y por supuesto, pidiéndoles que corrieran vista a este profesional gastroenterólogo para que verificara qué dolencias podían tener y no tener ninguna dolencia en particular, quisiera que faltaran todos los días, ¿eh? El uso de un software siempre nos va a facilitar, sobre todo en recursos humanos, ¿no? Nos va a facilitar que tengamos a tono y tengamos en el momento que requiramos información respecto de el personal, el comportamiento, las ausencias, las llegadas tardes y demás, pudiendo ser base, ¿no?, de información para bueno, poder alimentar distintos indicadores. Indicador de ausentismo, indicador de llegadas tardes, indicador de ausencias por motivos de RT o los que fueran. ¿Mm? Profe, y Bueno, gente, en ese caso el sector de sí. medicina laboral no tendría que haber, o sea, como que no le tendría que haber llamado la atención y avisar a la empresa de que esta persona ya venía faltando todos los lunes con el mismo diagnóstico. Mira, la medicina laboral esa a mí me dejó bastante desconcertada. De hecho, después consensué con los directores de la empresa cambiar la empresa, porque no puede ser que no hagan esta lectura que vos justamente estás diciendo, ¿me entendés? Este, Ellos autorizaban y sí le daban, pero siempre eran las mismas personas. Y a nosotros nos llamó mucho la atención, por eso pedimos la grilla y siempre faltaban por las mismas situaciones. Razón por la cual no solo nos reunimos con la gente y demás, sino que le dimos de baja esa empresa de medicina
y se contrató otra, ¿no? Porque nos pareció poco serio que siempre fueran los mismos motivos, ¿no? Así que sí, Claro, eso coincido que podrían las haber dicen, alertado, digamos, a la empresa de que claro, para eso están. Y los servicios de medicina laboral se pagan mensualmente. Tengan o no tengan trabajo, se pagan mensualmente. A veces cuando vos le das a la empresa de medicina laboral que haga estudios preocupacionales, los cobran por aparte, ¿no? Es algo que tienen que tener contratado las empresas y es un pago mensual. Entonces, poco serio de parte de la empresa no hacer ese seguimiento, ¿no? Así que bueno, consulta gente aparte de lo que recién estaban, ¿quién era? Noelia, ¿no? Consultando, sí, profe. consultas que quieran hacer. De mi ¿Se parte, no, entendió el profe. tema? Lo que le quería Bueno, preguntar es sí. del TP número 1, ¿se podía hacer de a dos? Sí, lo pueden hacer de a dos, pero lo suben individualmente, tal como dice la especificación en la plataforma. ¿Sí? Lean las especificaciones de las actividades prácticas, lo podemos hacer de a dos, pero individualmente se sube. ¿Sí? Identifiquen el nombre del compañero con el que hicieron. ¿Vamos? Profe, en la licencia por mudanza, ¿tenés que presentar el nuevo DNI también a la empresa o basta con que avises nada más que te cambiaste de domicilio? O No, también puede hay, ser certificado de residencia. sí, con el certificado de residencia, porque hasta que llegue el DNI y demás, uno a veces no lo hace, porque si estás alquilando en un lugar, no te va a cambiar el DNI cada vez A que te cada rato. mudás, ¿no? Sí, No estaría el certificado de residencia, vas a la policía más cercana con los testigos, el certificado de residencia, y eso ya lo adjuntás para la empresa para que anote el RT y demás cuestiones que tenga que hacer la empresa, ¿no? claro. Profe, yo entré sobre la hora, ¿usted pasó clave de Moodle o algo así? La clave de la Moodle, sí, se lo pasé hace un montón. Ay, no, entonces no tengo, ¿qué pasó? ¿Me lo puede decir ahora, por favor? ¿Vos no estás en el grupo este de WhatsApp? Eh, no sé, estoy en un grupo, pero no sé si es el mismo que usted me está hablando. No sé. A ver. Bueno, igual páseme yo así, entro y ya me comunico después con alguno de los chicos a ver si están Dale. en el grupo. TUA 2026, todo con mayúscula. A 20. Bueno, profe, gracias. No, de nada. Si no estás en el grupo de WhatsApp, por ahí que te agregue alguno de los chicos. ¿M? O me pasan el Bueno, teléfono profe. y yo te agrego. Bien, gracias, profe. No, de nada. Bueno. ¿Alguna consulta más que quieran hacer? ¿Ninguna? Nos vemos el martes entonces, ¿sí? Bueno, profe, hasta luego. Sí, chao.